Padre Santo, te damos la honra, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, Dios, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre Santo. Te rogamos, Señor, Dios Todopoderoso, que nos guíes en el estudio de tu palabra, Señor. Que tu siervo pueda traer tu palabra con denuedo, con sabiduría, Señor, en el Espíritu Santo. Que todos aprendamos de ella, Señor, que tengamos un corazón dispuesto a aprender, Dios, porque si no estamos con ese sentir, Padre, pues no vamos a aprender nada, Señor. Ayúdanos, Dios, a aprender y a traer una buena actitud delante de ti, Señor, para poder aprender de tu santa palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura en Juan 20, versículo 19, hablando de después que el Señor resucitó, ¿verdad? Si usted lee los versículos anteriores, el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Se aparece a María Magdalena y después se aparece a los discípulos, dice la Escritura en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retenieren les son retenidos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo entonces viene a sus discípulos, dice la Escritura que están ahí los discípulos. En el siguiente versículo dice que Tomás no estaba, ¿verdad? Pero estaban los otros 11, y ahí estaban, y el Señor Jesucristo les dice: paz a vosotros, ¿verdad? Shalom, ¿verdad? Así hubiera dicho el Señor, porque así, esa es la palabra que usan ellos, los judíos siempre: shalom, ¿verdad? Paz a vosotros. Así dijo el Señor, ¿no? Shalom, paz a vosotros. Y dice: como me envió mi Padre, así también yo os envío. Entonces fue el Señor y los envió, ¿verdad? Los envió a lo que nos envió a todos nosotros los cristianos, a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra razón de estar aquí todavía, hermanos. Si Dios nos quisiera salvar y no quisiera que hiciéramos nada, pues nos salvamos y nos vamos al cielo inmediatamente, ¿verdad? Ahí mismo se muere y se va. Pero no, ¿verdad? Usted se queda aquí con un propósito. El propósito es engrandecer el nombre de Jesucristo, que otras personas conozcan al Señor, y así nos mandó a ellos, ¿verdad? Pero dice que Tomás, en el versículo 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, dice la Escritura. Y dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Quiero que vaya conmigo ahora, pero no pierda por favor aquí Juan 20, y vamos a volver aquí, pero váyase a Lucas 11:29, así dele para atrás a su Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, o sea que está que está atrásito, ¿verdad? Lucas 11. Y vamos a leer esto. Aquí Tomás estaba actuando. Si leo otra vez el versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los discípulos: Señor, hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere en mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y más o menos así estaba actuando como está aquí en Lucas 11, Tomás. Dice: y apiñándose las multitudes, Lucas 11:29 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces dice la escritura que la generación, esta generación, él está hablando con los que estaban en él, y creo que estamos así más o menos a veces nosotros, ¿verdad? Pero dice que esta generación demanda señal, pero señal no les va a hacer nada. Dice, ellos querían ver cosas. ¿Qué dijo Tomás? Yo quiero tocar su costado, yo quiero tocar su mano, y si hago eso, entonces voy a creer. Es lo que está diciendo Tomás. Y aquí esta generación quería señal, quería ver muchas, y aunque el Señor les mostró muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Sí. Levantó muertos, les dio de comer a 5,000, bueno, hizo muchísimas cosas el Señor, y aún así no creían. Pero dice que ellos demandaban señal, y les iba a ser demandada la señal de Jonás. Y miren lo que dice, es bien interesante lo que dice. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces el Señor está diciendo que cuando Jonás fue a los de Nínive, él fue señal para ellos, ¿verdad? Y así yo estoy diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así el Señor Jesucristo iba a ser señal para los que lo estaban viendo, ¿verdad? Igual que Jonás, es lo que le está diciendo. Y luego dice, la reina del sur, ¿se acuerdan de la reina del sur que vino a escuchar la sabiduría de Salomón? Dice que fue, y ella los va a condenar, dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, ¿qué dice? Ella los va a condenar, ¿por qué? Porque ella quería aprender, quería saber de la sabiduría. ¿Se acuerdan que Salomón era un rey muy sabio? Y oyeron todos los reyes, y la gente quería oír su sabiduría. Entonces esta reina va, le da regalos y muchas cosas, y entonces ella va a escuchar la enseñanza de Salomón. Si usted quiere saber qué enseñaba Salomón, vaya a leer los Proverbios y lee Eclesiastés, ¿verdad? Y usted va a saber lo que él enseñaba. Entonces ella fue de muy lejos a escucharlos. Entonces dice la escritura que los va a condenar porque ella vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón, dice, en este lugar. O sea, ¿quién es este más que Salomón? Jesús, más sabio que quién, que Salomón, era más sabio que Salomón. Entonces está diciendo, yo, Señor Jesucristo, más grande que Salomón, y ustedes no creen. Es más sabio que Salomón, y ustedes no creen. Yo le digo algo, si una persona que no cree en Jesucristo agarra los proverbios, va a ver tanta sabiduría y va a decir, oye, esto es cierto, todo lo que dice aquí, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo enseño más cosas más grandes, ¿no? Dice, yo soy más sabio que Salomón. ¿Sabe por qué es más sabio? Porque Él lo hizo. Amén. Él es el que Salomón le dijo, ¿qué se fue que Salomón dijo? ¿Qué pidió Salomón? Pidió sabiduría, ¿verdad? Y el Señor le dio muchas riquezas y sabiduría. ¿Quién es este Señor? Señor Jesucristo. Él es el que se las dio, ¿verdad? Y dice, los hombres de Nínive, esta es la escritura, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y fíjense lo que dice después, he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esta generación, estas personas a las que Jesucristo les estaba hablando, que Él era el Mesías, que Él iba a morir por los pecados, que Él era el Mesías esperado, no creyeron. Dice la escritura que los hombres de Nínive se iban a levantar contra esta generación, dice, en juicio con esta generación, y la van a condenar porque se arrepintieron. Vamos ahora a Jonás 3:19. Denle a su Biblia para atrás. Si llega a Génesis ya se pasó, ¿verdad? Así está entre Abdías y Miqueas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si usted mira ya a Amós, Oseas, ya se pasó, ¿verdad? Está ahí bien cerquitas de donde estábamos. ¿Cuál es, hermano? Jonás 3, y lo vamos a leer del 1 al 9. Vamos a decir un poquito quién es Jonás, ¿verdad? Jonás era un profeta de Dios que cuando Dios lo mandó ir a Nínive no quiso ir y se subió a un barco, ¿se acuerdan? Y en ese barco Dios empezó a mover, él se fue a dormir,
y el barco se empezó las aguas empezaron a mover mucho el barco, y la gente empezó a asustarse, y él dormido, ¿verdad? Y entonces dijeron, ¿saben qué? Es por culpa de este. Y él sale y les dice, no, ellos empezaron a decir, bueno, está el Dios, o fue aquel Dios, y él dijo, no, es mi Dios que quiere que yo vaya a predicar. Entonces, ¿qué dice? Dice, aviéntenme, hermano. Él no quería, prefería morirse, hermano, a ir a predicar, porque los militas eran muy malos, era gente muy mala. Aventaba a sus hijos y los quemaba en fuego a sus dioses, y Dios quería que fuera a hablarle a esos paganos, a esa gente que mataba a sus propios hijos y hacían mucho mal contra el pueblo de Israel. Entonces Jonás no los quería, él no quería irles a predicar y prefería morir. Se lo traga la ballena, ¿se acuerdan? Y ya finalmente aquí ya va a predicar, ¿verdad? Ustedes cuando tengan tiempo léanlo todo para que vean toda la historia, ¿verdad? Ok, capítulo 3 dice el versículo 1: vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Entonces Dios había dicho al pueblo de Nínive que en 40 días iba a destruirlo todo. Jonás va y les dice esas palabras que Dios le dio. Y entonces dice que todo el mundo se arrepintió, desde el rey a toda la ciudad completa. Si usted sigue leyendo, Jonás allá estaba, dice que se apredumbró y en extremo se enojó mucho. Y Dios le da una lección, usted léalo después para no irnos porque no tenemos tiempo. Dios hace estas cosas, salva a estas personas se arrepienten, y el Señor, el punto es el siguiente: ¿qué les dijo el Señor en Lucas 9, 11, 29, ¿verdad? ¿Lo leímos? 11, 29. Lucas 11, 29, vamos a leerlo. Aquí está. ¿Qué les dijo? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué les dijo el Señor? Estas personas de Nínive se van a levantar con esta generación. ¿Con cuál generación? Con la generación que los estaba oyendo. Con esa generación. ¿Y qué van a hacer? Los iban a condenar. ¿Por qué? Porque oyeron el mensaje de Jonás y se arrepintieron, o sea, un profeta de Dios. ¿Y qué dice el Señor? He aquí delante de ustedes está uno más grande que Jonás. Y no se querían arrepentir, hermanos. Tenían toda la capacidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios no te va a decir que te arrepientas si no te puedes arrepentir, ¿verdad? Dios no te va a decir, arrepiéntete, y Dios va a decir, no puede. Arrepiéntanse, pecadores. No puede. ¿Verdad? ¿Verdad que no va a hacer eso Dios? Si Dios te está diciendo hoy, como les dijo a ellos, arrepiéntete hoy, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete. O estás esperando, como los gnósticos, que te llegue una revelación especial para que te puedas arrepentir. Porque eso eran los gnósticos. Así creían los gnósticos, que ellos tenían un entendimiento especial de las cosas,
Tú tienes un entendimiento que Dios te dio y la Escritura dice que te arrepientas, les dijo a estas personas, les dijo esta que los va a condenar, los de Nínive. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, hermanos, y creyeron el mensaje de Jonás. ¿Y qué empezó el Señor Jesús? Cuando empezó su ministerio, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Quién se acuerda? Arrepentíos, dijo. Así dijo, hermanos. Así dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus primeras palabras. Y el mensaje del Señor Jesucristo era un mensaje al pueblo de Israel a que se arrepintiese, hermanos, de sus pecados. Y el pueblo de Israel tenía un corazón duro y no se quería arrepentir. No quería pedirle perdón a Dios. Y dice, ¿qué dice el Señor? Dice las palabras del Señor. Los de Nínive se van a levantar con esta generación, con los que Jesús les estaba hablando. Porque todos se van a levantar, hermanos. Todos vamos a resucitar. Unos para perdición eterna y otros para salvación eterna. Pero todos van a resucitar, porque el Señor Jesús dijo, esta generación se va a levantar. O sea, muchos de ahí el Señor sabía que no iban a creer nunca. Y se van a levantar con ellos y los de Nínive, esos paganos, esos que mataban a sus hijos de lo peor, pero pidieron perdón, se arrepintieron, Dios los perdonó, se iban a levantar y los iban a condenar a ellos. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo escogido de Dios, los judíos. Pero hermanos, eran escogidos. ¿Por qué no eran salvos? ¿Saben por qué no eran salvos? Por lo que leímos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos 9? Vamos a ver si se acuerdan. Romanos 9, el final de Romanos 9. Romanos 9 dice por qué. Y Pablo, yo no creo que Pablo tenía un problema de comunicación, hermano. Pablo habló igual que todos los escritores de la Biblia, habló inspirado por el Espíritu Santo, ¿correcto? Sí. ¿Sí es cierto? Sí. Ok, los ninivitas no eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Era lo que seríamos usted y yo, gentiles. Y fíjense lo que dice Romanos 30. Yo no creo, hermano, que Dios tenga un problema de comunicación. Si usted lee y cree lo que dice la Escritura, usted lo va a entender muy fácil. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 9:30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por fe. Mas Israel, ese es el pueblo, esos son la generación a los cuales habló Jesucristo, los israelitas, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Él hace una pregunta. ¿Por qué? Y aquí le contesta, ¿no? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿por qué cayeron, hermanos? ¿Por qué no alcanzaron la justicia que es por fe? Porque no creyeron. Porque no creyeron. Por eso no alcanzaron la justicia. Dice, y Pablo en el versículo 10 vuelve a decir algo similar a lo que en el versículo 1 del capítulo 10 dijo algo similar en lo que dijo en los primeros versículos del capítulo 9. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué, hermanos? Para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eran celosos de su religión. Eran celosísimos de su religión, como aún hoy en este día hay gente que es celosa de su religión. Y ponen a su religión por sobre todas las cosas, aún por sobre lo que dice la Escritura. Y le digo algo, mi hermano y mi amigo, tu religión delante del Señor, ¿quién es más grande? Jesús, hermanos, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo allá en Lucas 9? Que leímos: he aquí más grande que Jonás delante de vosotros. Más grande profeta que Jonás, más grande profeta que cuando él hablaba, hermanos, se convirtió toda la ciudad. Porque iba de parte de Dios el mensaje.
¿verdad? Y cuando Cristo mismo, Dios mismo se hace hombre, vino y predicó el Evangelio, ¿cuántos nos dice la Escritura que quedaron con él al final? Uno cuando estaba en la cruz, y su mamá y otras mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba ahí? Juan. Todos los demás habían corrido, todos sus discípulos se habían dispersado, todos habían pensado, ya murió nuestro maestro, se acabó toda nuestra revuelta, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor, hermano? ¿Los desechó? ¿Los desechó? Aquí vemos que no. Aquí vemos en lo que leímos en Juan 20. Fue el Señor y se presentó a los 11. ¿Verdad? Se presentó a los discípulos. ¿Qué les dijo? Qué mal los discípulos son ustedes. No puedo creer que me dejaron en mi momento más difícil cuando estaba dando mi vida. No les dijo nada, ¿ya que no? Shalom. Paz a vosotros. Eso es lo que ofrece Cristo al pecador. Paz. Amén. Paz, hermanos. Paz interior. Paz con Dios, ¿verdad? Primeramente paz con Dios. Pues tienes paz con Dios, vas a tener paz en ti, ¿cierto? ¿Por qué no podemos dormir a veces? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? En paz me acostaré y así me levantaré. ¿Por qué? Porque solo tú. ¿No? Estamos 4 horas. Solo tú, Jehová, me haces otro dulce. Ya no hay dulces. ¿Verdad? Hay paz en el corazón del hombre cuando está en Cristo. Hay paz en el corazón de la mujer cuando está en Cristo. Pero si no está Cristo ahí, ¿qué hay? Hay zozobra, ¿verdad? Hay desconfianza, ¿verdad? No podemos, el impío huye delante de Dios. Pero cuando viene a Cristo, la persona, como dijo el Señor, viene a ofrecer paz ahorita. ¿Sabe qué va a pasar si nosotros oramos que venga Cristo, verdad, hermanos? Pero cuando oramos que Cristo venga, ¿sabe qué estamos pidiendo? Que Dios venga a dar justa retribución a aquellos que le rechazaron y venga por su iglesia. Eso estamos orando, hermano, ¿es la verdad? Cuando Cristo venga, Cristo va a venir a juzgar a aquellos que le rechazaron. Si usted no lo cree, vaya a Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis. Cristo va a venir a juzgar a aquellos que le rechazaron. Y va a venir a llevarse ya no va a venir Shalom. Ya no va a decir Shalom. Ahora va a haber tribulación para todos y rechazo a todos aquellos que le rechazaron. ¿Verdad, hermanos? Dios es bueno y es misericordioso y tiene paciencia. Hace 2000 años que se fue el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, dice la Escritura. ¿Verdad? 2000 años. ¿Verdad? Pero para el Señor, 1000 años un día. ¿Verdad? Pero déjeme decirle algo. Si Cristo viniese hoy, primero, ¿está listo para irse con el Señor? Yo estoy hablando que si pagó todas sus deudas o que su familia va a tener comida. Yo estoy hablando, se va a ir usted al cielo si viene Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que está listo. Ok, vamos a decir que usted está listo. Cristo viene, el Señor me lleva con él. Ahora, ¿están listos sus familiares? ¿Sus primos? ¿Sus amigos? ¿Abuelitos? Tal vez diga usted, algunos sí, otros no. Pero si Cristo viene hoy, se acabó, hermanos. Ya no hay oportunidad para ellos. Ahora ya no va desde que hoy vengo por fe a Jesucristo y ya. Cristo va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar, ¿verdad? Y la Escritura dice que esta generación demandaba señal. En 1 Corintios 1:18, vamos para allá. Ahora, si está en Juan, denle para adelante.
Si está en Romanos, pues también. 1 Corintios 1. Vamos a leer A mí me gusta mucho esta escritura. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a parar un poquito ahí, ahorita vamos a seguir adelante. ¿Qué dice la escritura? La palabra de la cruz es locura. ¿A quién, hermanos? A los que se pierden. Los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creyeron en Cristo. Los que no quisieron recibir este mensaje de salvación, esta oferta de salvación que Dios hace a todo hombre. Dice que esos que no creyeron, estos es locura para ellos la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Lo que Pablo predica, lo que Jesús habló, lo que los apóstoles hablaron, lo que todos los hombres de Dios han hablado. Cristo, Dios se hizo hombre y lo crucificaron en un madero, resucitó al tercer día, ¿verdad? Murió por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y si tú crees esto, le dijo a los de Corintios que eso era lo que él predicaba. Y si usted ve, hermanos, donde Pablo iba, ¿qué predicaba? Arrepentimiento y fe en Jesucristo, la muerte de Jesús en un madero por los pecados de nosotros y la resurrección. Y si tú crees eso, eres salvo. Para ellos era una locura. Para nosotros es muy normal oír. Usted lo oye en Radio Nueva Vida, usted lo oye por todos lados, lo oye en la tele. Murió Billy Graham, predicó el Evangelio. Por todos lados lo oye. Era una locura. Pero para el inconverso sigue siendo una locura. Usted pregúntele a un musulmán y le va a decir, ¿existió Jesús? Oh, por supuesto. ¿Crees en él? Oh, por supuesto. Oh, entonces ¿crees que Dios se hizo un hombre? Eso sí no lo creo. Eso sí no lo creo. ¿Jesús murió en una cruz? Jesús no murió en una cruz. Él hizo creer a la gente que murió, pero no murió. ¿Verdad? Locura a los que se pierden. Pregúntele a un ateo. Dios hizo hombre, Dios ni existe. Mucho menos va a morir por nosotros. ¿Verdad? Es locura, hermanos, a los que se pierden. Pero a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. La cruz de Cristo es exacto, el poder de Dios para salvación aquí en Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios, hermano. Cuando usted predica, usted quiere que alguien se convierta, no le lleve libros de cómo ser mejor hombre. Predíquele el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la única manera que se va a salvar. Y miren lo que dice en 1 Corintios 21, perdón. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que Dios no quiso que Él presentarse por medio de la sabiduría de Él. Así es más duro que está diciendo. Pero, y luego dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces a Dios, dice que Dios, en su sabiduría, Él no quiso que el mundo le conociera mediante la sabiduría. Es lo que está diciendo. Pero esto es lo que Dios quiso, es lo que a Dios le agradó.
Eso es lo que Dios quiso. Esta es lo que agrada a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, salvar a los que creen cuando se predica el Evangelio. ¿Verdad? Eso le agradó a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando una persona escuche el Evangelio de salvación, que cuando escuche que es un pecador, que cuando escuche que no tiene ni nada que ofrecerle a Dios, y Dios le diga, lo único que puedes hacer es venir a los pies de mi Hijo Jesucristo en arrepentimiento y en fe, y usted cree en eso, Dios le salva. Dios le salva. Usted no se salva. Yo no he oído a ningún cristiano jamás que diga, oh, yo me salvé solo porque creí. No, ¿verdad que no? Su fe no merece salvación. Dios da fe, sí, pero Dios es el que lo salva a usted. Dios dijo, yo quiero que tengas fe en mí, así lo quiero yo, entonces crees en mí, yo te voy a salvar. ¿Quién salva? Dios. ¿Quién inicia? Dios. Dios inicia la salvación, Dios termina la salvación. ¿Verdad? El hombre simplemente responde a lo que Dios le está pidiendo, que crea en él. ¿Verdad? Arrepentíos, gritaba el profeta Jonás. ¿Se lo imagina a Jonás? Arrepiéntanse, pecadores. Pero en su corazón decía, ojalá no se arrepientan. Ojalá se vayan todos al infierno porque son muy malos. ¿Verdad? Pero en el corazón de Dios, él miraba a personas que podían ser salvas, que amaba, hermanos, ¿verdad? Que los amaba. Ellos no conocían a Dios, ellos conocían otros dioses. Ellos, de los dioses que ellos conocían, pedían a sus hijos recién nacidos y los quemaran a ellos vivos. Y lo hacían, hermanos. Tenían tanta fe en esos dioses. Su fe estaba puesta en algo incorrecto. Si tienes fe en algo incorrecto, te vas al infierno, ¿verdad? Sí. Ellos tenían fe, pero su fe estaba puesta en quien no debía estar. Sí. Pero sin embargo le presenta, imagínense, entra Jonás y va delante del rey, de todo el mundo ahí, y entra y es mal, gente mala, gente que así estaba acostumbrada, y llega Jonás. Dios dice que en 40 días se van a morir todos ustedes y va a destruir Nínive. Pero él, con mucho orgullo, ay, los va a destruir. Y él decía en su corazón, no se van a arrepentir, son muy malos. Y gloria, y él hasta se subió al monte, si lo lees, se sube, porque él estaba esperando que llegaran los rayos y centellas ahí y los destruyeran como a Sodoma y Gomorra. Pero que se arrepienten, hermanos. Y dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer. Y a veces dicen, pues no, que Dios no se arrepiente. Dios actúa siempre igual, hermanos. Si ellos no se hubieran arrepentido, Dios hubiera hecho lo que dijo que iba a hacer. Pero como se arrepintieron, respondieron al mensaje de salvación que se les fue ofrecido, a la oferta de salvación, respondieron así, entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer. Pero si no se arrepienten, lo hacen, ¿verdad? Y aún hoy es igual. Si usted no viene humillado delante del Señor, si usted no es un cristiano, una cristiana, usted no ha creído en Jesucristo, usted no ha entregado su vida al Señor como debe ser, no piense que Dios le va a dar chance. Porque así pensábamos casi todos, ¿verdad? Es que yo no he matado a nadie, hermano. Pero cuando me predicaban a mí, yo decía, ay, yo no soy tan malo. ¿Por qué me hice pecador? Yo no he matado a nadie, esa es mi excusa. Yo no he matado a nadie. Yo no uso drogas. Yo mantengo a mi familia. Pues de vez en cuando todo, ¿verdad? Es mi excusa. Dios no tiene por qué mandarme al infierno, pero rechazaba al Cristo vivo. Rechazaba el mensaje de salvación, rechazaba la única manera que yo podía ser salvo, y Dios me buscó y me habló por muchas personas y hasta que un día Dios me salvó. No fui yo, hermanos. El hombre no busca a Dios. Eso dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Dios te está buscando a ti hoy. Igual. Es Dios.
buscando al hombre, siempre, siempre. ¿Y qué dice el versículo 23? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hasta ahí vamos a leer esto. Vamos a rezarnos a Juan 20. Entonces este hombre Tomás, este apóstol, de los llamados a ser apóstoles, dice la Escritura que cuando llega el Señor y todos estos que le habían rechazado, y que no que le habían rechazado, que habían huido y tuvieron temor de ser ellos muertos como el Señor Jesús, llega el Señor y les dice shalom, ¿verdad? Les dice paz a vosotros. Y dice que Tomás, versículo 24 del capítulo 20 de Juan, dice que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto, y les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque el judío demandaba señal, hermanos. El judío quería ver. Ahora lo leímos en Romanos, leímos que el judío quería ser salvo por la fe, pero los gentiles por la fe fueron salvos, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, leímos en 1 Corintios que el judío quiere señal, pero el griego quiere sabiduría. Y él era un judío y quería señal, quería ver. Y entonces dice que pasaron 8 días, versículo 26, y estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, Tomás, ¿qué no anduve contigo tanto tiempo? ¿Por qué no crees, Tomás? ¿Qué te pasa, Tomás? ¿Verdad que no? Shalom. ¿Verdad? Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Paz a vosotros. ¿Y qué dice? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad? Después que les dice paz, inmediatamente va con Jonás. ¿Verdad? Él venía con su siervo Jonás. Venía con ese que le había enseñado tanto. ¿Sabe quiénes eran ellos? Estos que están aquí son los de Juan 17. Esos que el Señor, si usted lee Juan 17, apúntelo ahí si quiere, y lea Juan 17, y usted léalo con calma, y usted léalo tranquilo o tranquila, y usted se va a dar cuenta que esos escogidos de Juan 17 son los apóstoles. Porque el contexto no los dice. Son los apóstoles. Este era uno de ellos, que Dios le dio al Señor y que dijo, de ellos no perdí ninguno, mas uno solamente, uno, Judas. ¿Verdad? Y dice, y este es uno de esos 11 que estaban ahí. Este es uno de esos 11 de Juan 17, al que el Señor ese no lo perdió y fue con él y le dice, ¿qué le dijo? Mete tus dedos en mis manos y en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad? ¿Y qué pedía Tomás? Él quería saber, él quería ver, él quería tocar. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces Tomás respondió y le dijo, versículo 28, Señor mío y Dios mío. ¿Qué cambió en Tomás? ¿Qué pasó? El ver. ¿Vio? Tocó, palpó al Señor. A mí me gusta repito mucho eso de Hechos 17. Cuando les dice, el apóstol Pablo está allá en Atenas y está hablando con los atenienses y les dice que Dios puso dónde íbamos a nacer nosotros. Así dice. Que Él puso los límites de nuestra habitación. O sea, Él dijo dónde íbamos, Él decidió dónde íbamos a nacer. Y luego dice que ¿para qué hizo eso? Dice, para que de alguna manera palpando, dice, crean en Dios.
¿verdad? Dios quiere salvar a las personas, hermanos. Dios quiere que crean en Jesucristo, en el Señor. El Señor, Dios hizo todo, hermanos, por nosotros. Se hizo un hombre y murió en una cruz, ¿verdad? Y dice que aquí, que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice el Señor? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad, hermanos? Dice, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué quiere decir eso? El hermano Beto nos enseñó un sábado que es doblemente feliz, algo así, o muy feliz, o muy bendecido, como usted quiera, dichoso, dichosos o felices, o doblemente bendecidos los que no me vieron y creyeron. Déjeme decirle algo. ¿Usted ha visto a Jesús? Ah, sí, hermano, ahí están las fotos con su pelo largo y su barba, ¿verdad? O está así en una cruz muerto, ¿verdad? Usted no sé dónde usted cree que lo vio. Ese no es Jesús. ¿Sabe qué dice la Escritura cómo era Jesús? Que él no era. Déjame hacer una pregunta primero. ¿Esa foto que usted ve es bien parecido la persona esa? ¿Sí? Muy diferente. Hermanas, ¿es bien parecido? Sí, digan que sí. Sí, ¿verdad? Es que lo ponen de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la que más nos conocemos es bien parecido. Pero la Biblia dice que él nació sin hermosura para que le deseara. Él no era guapo, hermanos. Él no era bien parecido. Era más bien, según la Escritura, no era muy bien parecido. Ni Pablo. Pues no sé Pablo, pero el Señor Jesús no era bien parecido. Humanamente hablando. Porque se nació sin hermosura para que no le desearan por ello. O sea, para que no vinieran a él, ay, mira qué guapo, y ahí vienen todas las hermanas, los muchachos, o las mujeres, ¿no? No sé. Queriendo la altura. Es lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Verdad? Así era Jesucristo. Judío Mesías. ¿Verdad? Dice, hay muchos testimonios ahorita, si usted busca, de mujeres y hombres musulmanes, donde la palabra de Dios está prohibida ir a predicar. Si ustedes lo agarran en esos lugares, lo matan. Gente está viendo a Jesús en sueños. Jesús se está mostrando a ellos y les está diciendo se está salvando. En lugares donde la Escritura es prohibida, y está levantando personas ahí mismo para que prediquen el Evangelio ahí. Y se esconden, hermanos. ¿Y sabe qué está pasando? Las iglesias del Señor, la iglesia del Señor está creciendo en números. Muchas personas están viniendo a Cristo. Y aquí, con toda la libertad que hay en este país, la mayoría de las iglesias, hermanos, están vacías. No están llenas. Toda iglesia aquí en Estados Unidos, porque no hay persecución, porque no hay nada que nos detenga, deberían estar todas llenas, hermanos. Llenas. Y no debería faltar nadie, a menos que sea por causa de trabajo o de enfermedad. Pero la gente no va a las iglesias, ¿sabe por qué? Porque o le gusta irse a otro lugar, o le da flojera, o va a ver fútbol. Cualquier cosa los detiene. Es increíble que detengan que la televisión o un juego o algo detenga a una persona de venir a adorar con los hermanos, aunque sea el domingo, hermanos. Mucho menos los miércoles. Mucho menos los sábados a las 7 de la mañana. ¿Verdad? ¿Qué tal si empezáramos a las 5 como otros a la oración los sábados? Menos, hermano. Yo estoy hablando de otras iglesias. No, hermanos. Que la Escritura, hermanos, dice que Tomás creyó porque le vio. Y otros creímos sin verle.
Amén. A mí me gustan mucho sus testimonios y a veces yo me quedo así. Le voy a ser sincero, me digo como que sí. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no vienes en un sueño? En un sueño, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurados los que no me vieron ni creyeron. Doblemente feliz. Porque ¿sabe qué pide el Señor de usted? ¿Qué dijo el Señor? Si tuvieras fe, ¿cómo qué? Como un grano de mostaza. Te diría. Y hasta hicimos una canción. Eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Sí. Y tú le dirías a las montañas, Muévete. muévanse. Pero el hombre y la mujer muchas veces, el incrédulo, dice la Escritura, es locura a los que se pierden. Dios se hizo un hombre. Dios, nuestro Señor, caminó en esa tierra y fue entregado en manos de impíos, dice la Escritura, a los romanos, a los impíos, a los paganos, a los que no creían en Dios. Fue entregado el Señor y lo mataron en una cruz, hermanos, por tus pecados y por mis pecados. Y la Escritura dice que por los pecados de todo el mundo. Si tú quieres creer que el mundo es unos cuantos, pues aprende a leer. Porque la Biblia dice mundo y mundo es mundo. Todos. Todos. ¿Y qué dice la Escritura? Que murió por quiénes, hermanos. Por todos, especialmente por los que creen, dice la Escritura. Morir por todos no significa que todos son salvos. No creas eso, porque es una mentira. Si tú crees que, pues Cristo murió por mí, ya soy salvo, estás equivocado o estás equivocada. Cristo pagó la deuda, pero tú tienes que hacer algo. Tienes que creer que Cristo pagó esa deuda. Tienes que creer que Él resucitó al tercer día. Tienes que creer y hacer lo que Él te pide. Porque la Escritura dice que si tú dices que crees y no haces lo que Cristo mandó, entonces no creíste de verdad. ¿Qué mandó el Señor Jesucristo? Léalo. Váyase a los evangelios. Léalo. Mateo 28, ¿qué dice? Y de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Predicamos el evangelio? ¿Le hablamos a otros de Cristo? ¿Ah? Hermano, si no le habla, hable. Hoy puede empezar. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y de predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Ya te bautizaste? Porque eres de eso. ¿Por qué no quieres ser obediente al Señor? ¿Verdad? Así como dijo el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hay agua. Si crees, bien puedes. ¿Verdad? Amen. ¿Sabe qué es lo que falta para muchas personas que no se quieren bautizar? Creer. ¿Qué le dijo Felipe al etíope? Si crees, pues adelante. No le dijo tienes que tener unas 10 lecciones sobre el bautismo, no. ¿Crees? Puedes bautizar. Puedes bautizarte en ese mismo momento. Eso lo leímos en primera de Juan 2, ¿verdad? Estamos leyendo el sábado, que dice que si no crees en lo que dice el Señor Jesucristo, pues realmente no has nacido de nuevo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eres salvo por ser bautizado, ¿ok? Porque luego me van a acusar de que dije eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si usted de verdad ha creído, va a hacer lo que Cristo le pide. Es lo que estoy diciendo, exacto. Va a manifestar su fe en obras. Es lo que enseña Santiago. Y no está hablando de ir a darle a comer a los bueno, sí está hablando de eso en sí. Dice, si alguien viene a la iglesia y tiene necesidad y tú no le das, ¿verdad? Después de hablar de las obras, dice, pues entonces ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que te enseñó el Señor Jesús? Es lo que enseñó, ¿no? Repartan sus bienes a los pobres, denle de como ayuden a las personas necesitadas. Muchas cosas de esas enseñó el Señor. No está hablando de que guarde los 10 mandamientos, porque te voy a decir algo, no puedes. No puedes, ni siquiera el primero no puedes, hermano.
al 100%, o dime que sí. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Amas al Señor por sobre todas las cosas? ¿Verdad? Sí, la Biblia dice que nos examinemos si estamos en la fe, ¿verdad? Examínate si estás en la fe. Examínate si has creído de verdad en Jesucristo. Todas estas cosas, dice el apóstol Juan, aquí en Juan 20, dice en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, según Juan, el Señor Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. ¿Cuáles cosas? ¿Quién sabe? Puedes especular todo lo que quieras. Pero ese no es el punto, dice el apóstol Juan, dice esto. Pero estas cosas se han escrito, o sea que lo que él escribió aquí, lo que él escribió en esta parte, dice es, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Le voy a decir algo aquí para aquellos que conocen un poco de los 5 puntos del calvinismo. El calvinismo dice que usted nace primero y luego cree, ¿verdad? Eso es lo que dice el calvinismo. Si usted entiende eso poquito y sabe de qué estoy hablando, eso dice el calvinismo, que usted nace de nuevo y luego cree. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Siempre que le conteste a algún calvinista, vaya a la Escritura. No vaya a la filosofía, vaya a la Escritura. Versículo 31, lo vamos a leer otra vez. Pero estas cosas se han escrito, es lo que dice la Escritura, para que creáis que Jesús es el Cristo. Se escribieron, todo esto que se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El Mesías, ¿verdad? El Mesías que Dios había prometido, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Con el fin de que usted nazca de nuevo y luego crea. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Sí? A ver, otra vez. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando usted sea regenerado, usted crea. ¿Sí dice así? O para que cuando usted nazca de nuevo, regeneración es nuevo nacimiento, es lo mismo. Y para cuando usted nazca de nuevo, crea. ¿Así dice? No, a ver Martín, ¿cómo dice Martín? Esto para que creáis. Creyendo. ¿Lo que dice? ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando tú creas esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Véanlo. Tengas vida en su nombre. Entonces quiere decir que cuando naces de nuevo, después que crees. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermana? Si usted crea la Escritura no le ve. Dios no tiene un problema de comunicación. No necesita que alguien venga y le diga cómo funcionan las cosas cuando no funcionan así. La Escritura dice cómo funcionan. Usted cree y entonces tiene vida. Ahora le pregunto esta pregunta. Le hago esta pregunta. ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Es Jesucristo su único y suficiente Salvador? ¿Por qué digo único y suficiente Salvador? Porque si usted es su religión y luego Cristo, entonces Cristo no es su único y suficiente Salvador. Si usted es lo que yo haga y luego Cristo, entonces Cristo no es su único y suficiente Salvador. Si usted dice, tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y luego vengo a Cristo, entonces Cristo no es su único y suficiente Salvador. Pero si usted dice, Jesús es mi único y suficiente Salvador y confío en lo que Él hizo en esa cruz por mí, eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo. Clama a Dios, dice la Escritura, y Él te va a responder.
Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos? Que dice que si clamas al Señor. Vamos a leerlo y con eso voy a terminar. Vamos a Romanos 10 otra vez. Ay, con eso acabamos, hermano. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Y con esto acabamos. Amén. ¿Ya lo tiene? Mejor lo leemos del 8. Ya acabamos. ¿Más qué dice la escritura? ¿Va? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa de Dios. Si usted invoca el nombre de Jesucristo y le pide que lo salve, Dios le va a salvar. Dios le va a salvar. Dios no miente, hermanos. Si Dios te dice hoy, ven a Cristo y serás salvo, ¿qué tienes que hacer? Venir a Cristo y serás salvo. Y obedece lo que el Señor te dice. Y Dios promete, lo que Él promete, Él lo cumple. Y si no crees, también va a pasar lo que Dios promete que va a pasar. Cuando Él venga a dar retribución a todos aquellos que le rechazaron. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza en esta tarde, Padre bendito. Te bendecimos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo que nos enseñas en la Escritura, Señor. Dios Santo, te damos gracias por nuestra salvación, porque te ha placido salvarnos, Señor, por gracia y por fe en el Señor Jesucristo, por medio de la fe. Señor, gracias por esa salvación tan grande. Dios, te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo les redarguya de pecados, Señor, y se arrepientan y vengan a ti, Señor, y sean salvos, Dios. Mi Dios, te pido por todos mis familiares, los familiares de mis hermanos que aún no te conocen, Señor, que vengan a ti, Dios Todopoderoso. Te ruego por mis hermanos, por sus familias, que nos bendiga, Señor, en esta semana que viene de trabajo, Señor, que nos ayudes en nuestros trabajos, que nos cuides, Señor, en el camino, Dios, que bendigas a los que están enfermos, los ayudes, Señor. Levantamos una oración por nuestro hermano, el papá de nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro hermano Melvin, Señor. Padre de todos mis hermanos, Señor, de toda esa familia, Señor, que su papá está enfermo, el papá de nuestro hermano Melvin, que cayó, Señor, en el hospital. Padre, oramos, Dios, que tú le levantes, que tú le bendigas, Señor, que tú fortalezcas su corazón, Señor, y salga de esto, Dios, y salga glorificando tu santo nombre, Dios. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, así rogamos por todos los enfermos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, espero que les haya sido de bendición este mensaje. Si quieren más información sobre la iglesia, estamos en National City. Aquí en la bajita, en la cajita de descripción, le dejamos la dirección y los horarios de los servicios. Espero que haya sido de bendición y estamos haciendo estos videos para pues que más gente escuche de Jesucristo y el mensaje de salvación. Dios les bendiga. Bye.